Francisco Javier Urra. El señor Urra es actualmente el jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y representante del BID para Costa Rica. Tiene a cargo una cartera de préstamos y asistencia técnica por más de $2 billones. Se ha desempeñado en distintos puestos gerenciales y técnicos del BID, tales como jefe de operaciones en Barbados, coordinador de país para Colombia y Perú, especialista senior en gestión pública en Brasil y especialista en gestión pública en Perú, liderando distintos proyectos en América Latina y Caribe de modernización del sector público, con un foco especial en temas de gestión pública financiera e inversión pública. Muy buenos días a todos. Es para mí un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Antes que nada, quería agradecer al Ministerio de Planificación de Costa Rica por organizar este evento tan importante, a la ministra Garrido, a la presidenta ejecutiva del ICE por las palabras tan importantes que nos han hecho llegar hoy y, en definitiva, a todos ustedes que están conectados en el día de hoy para tratar este tema que es de tanta importancia. Yo quería comentarles antes de empezar, como hacían en mi presentación, soy el jefe de operaciones en Costa Rica relativamente desde hace muy poco. Llegué el 1 de septiembre al país, con lo cual son 2 meses muy intensos, realmente donde este país me está tratando de manera fantástica. Y para mí es una gran alegría poder estar con ustedes. Es cierto que por esta situación del coronavirus tenemos que hacer los eventos de esta manera remota, lo cual siempre es una pena, porque la verdad que los eventos, cuando son presenciales, son personales, permiten tener interacción con la gente, ver las caras, ver las reacciones. Pero por otro lado, creo que es muy importante, precisamente porque estamos en esta situación del coronavirus y que realmente no podemos estar en persona, aún así que hagamos todos el esfuerzo de estar conectados. Creo que es algo realmente importante y positivo. El tema de la gobernanza de la inversión pública es extremadamente importante para todos los países de América Latina y el Caribe, para los países de América Central y para los países para el país, de Costa Rica. Como decían en mi presentación, yo soy el jefe de operaciones del banco en Costa Rica y en ese sentido yo tengo una visión general de todo el portafolio. Entonces, a lo largo de este seminario vamos a tener expertos y otros colegas que van a dar una visión muy clara de cuál es la situación, cuál es el diagnóstico de los problemas de la gobernanza, en el sentido de cómo se gestiona, cómo se organiza el ciclo de inversión pública. Y en ese sentido, cuando yo hablaba con los organizadores, a los cuales aprovecho además para agradecerles, yo les hacía llegar que el enfoque, lo que más yo podía aportar era precisamente la visión comparativa, en el sentido de, como decían en la presentación, yo he trabajado en distintos países de América Latina, sobre todo en proyectos de inversión pública, y entonces ver cuáles son las mejores experiencias y cuáles son las mejores lecciones que podemos traer al caso de Costa Rica. En ese sentido, hay 2 tipos de lecciones que desde el banco tenemos. Una son las lecciones que como jefe de operaciones tenemos en el sentido de los proyectos de inversión pública en general. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica tenemos proyectos en el área de transporte por más de $700 millones, como es el proyecto de red de carreteras cantonales, como es el proyecto de infraestructura. Tenemos proyectos en el área de energía, como es la presa de Reventazón, tenemos proyectos en el área de agua. En definitiva, todos son proyectos de inversión pública en los cuales tenemos el banco tiene un programa que es un préstamo, pero en el fondo es también un paquete presupuestario para el país y, en definitiva, se ejecuta a nivel de inversión pública. Pero hay otro tipo de proyecto que hacemos, que es el que yo voy a centrar mi conversación o mi conferencia hoy, perdón, más que conversación, mi conferencia hoy, es los proyectos que el banco realiza para la mejora de la gestión pública y de la inversión pública. El banco, como banco, tiene una experiencia particularmente, yo diría, en los últimos 20 años de dar préstamos y de dar cooperaciones técnicas para modernizar la asistencia técnica, la inversión pública en el país. En ese sentido, lo primero de todo es por qué es relevante mejorar la gobernanza de la inversión pública en la región, en América Latina. Primero porque América Latina y el Caribe, en general, cuando lo comparamos con otros países de la región, sus tasas de calidad, y nosotros tenemos indicadores en el banco de los sistemas de inversión pública y los sistemas de gobernanza de inversión pública, son menores
no solamente ya de los países OCDE, que sería Estados Unidos, Canadá, los países europeos, sino de otras regiones de países emergentes, como particularmente podría ser Asia. La inversión pública, y esto es prácticamente algo básico en teoría económica, la inversión pública es no el único, pero sí el principal o uno de los principales dinamizadores del crecimiento económico. En América Latina y el Caribe, entre el año 1960 y 2017, la tasa promedio de crecimiento de PIB per cápita fue del 2,4%. Muy por debajo, por ejemplo, de los países asiáticos, que estaba en el 4,9%. Y uno de los datos que hemos visto en el caso de América Latina y el Caribe es el bajo nivel y la mala calidad de la inversión que tenemos en ese sentido. Entonces, la inversión pública juega un papel fundamental como motor doméstico del crecimiento. Los retornos que tiene la inversión pública, además, son muy distintos dependiendo de la calidad. Y esto es lo importante, porque a veces, y ahora creo que esto es un tema que todos sabemos, estamos ahora mismo en un momento fiscal y económico en Costa Rica en el que decimos, bueno, va a haber recortes presupuestarios, entonces a lo mejor hay recortes en el gasto de capital, que es el gasto de inversión pública, y esto va a tener un fenómeno de reducción del crecimiento económico. Esto es cierto. Pero esta es una discusión que sería para otro seminario. Sería, bueno, ¿cuál es la capacidad que tenemos de invertir? Aquí la clave es la eficiencia en la inversión pública. Y yo pongo un ejemplo en ese sentido muy de andar por casa. Imagínense que ustedes quieren ir a hacer deporte, ¿no? Y entonces quieren ponerse en forma. Entonces apuntan a un gimnasio y hablan con alguien con un monitor de educación física. Y ustedes le dicen, yo tengo 30 minutos al día para hacer deporte. No tengo 45 ni 15, tengo 30. Bueno, el monitor ya sabe que tiene 30 minutos de tiempo y les va a hacer el plan más adecuado para conseguir el mayor retorno. Pues esto es exactamente igual. Yo creo que la discusión aquí ahora en este momento no entra tanto en cuánto hay que invertir, sino con lo que se puede invertir, cómo conseguir la máxima eficiencia. ¿Y por qué digo esto? Hay un dato del Fondo Monetario que les quiero compartir. En América Latina, por cada un punto de PIB que se aumenta en inversión pública, hay normalmente un retorno de 0,3 en gasto. Sin embargo, en los países de eficiencia de gasto es del 0,6. Entonces, en ese sentido, lo importante a veces no tanto es la cantidad, sino la calidad de lo que se gasta. Porque estamos viendo que en países desarrollados, en países OCDE, el retorno es muchísimo mayor. Entonces, creo que para todos los colegas que trabajamos en inversión pública, en ministerios de planificación, en unidades ejecutoras, ese tiene que ser nuestra prioridad. En ese contexto, la situación en América Latina es muy variable también. América Latina y el Caribe es una región heterogénea. Tenemos países como Chile, como Panamá, que serían los más avanzados, tenemos otros países que son menos avanzados. Costa Rica en general es uno de los países también más avanzados, pero sí presenta algunos desafíos que luego podremos ver, ¿no? En los últimos 15 años, el gasto de inversión pública en América Latina y Caribe aumentó casi en un punto porcentual. Estamos hablando que en el año 2000 América Latina como un todo invertía en inversión pública el 3,6% y en 2015 aumentó al 4,3%. Evidentemente en el último año, con toda la disrupción del coronavirus, estos datos van a cambiar. Pero lo que es claro es que el stock de capital público per cápita ha crecido. Sin embargo, se mantiene todavía por debajo de los países emergentes. Con lo cual hay dos desafíos para América Latina y eso lo vemos en el sentido de que el crecimiento y el desarrollo económico de América Latina no crezca. Es, por un lado, el capital que se invierte, el porcentaje del PIB que se invierte en inversión pública es bajo y además, por decirlo así, el tiempo que vamos al gimnasio es poco y además ese tiempo no lo estamos aprovechando de la mejor manera. Entonces, ahí hay distintos temas. Un tema de cuánto se puede invertir son todos los temas presupuestarios, que no traería en esta discusión porque este seminario trata más sobre gobernanza, pero es cierto que los presupuestos en América Latina y el Caribe, el caso de Costa Rica es particularmente paradigmático en ese sentido, son extremadamente rígidos y tienen una composición donde mucho ya viene marcado por gasto corriente, por subsidios, por transferencias, por servicio de la deuda. Y el espacio que queda para gasto de capital, inversión pública, que precisamente es el que más efecto tendría en crecimiento económico, sin embargo es el más limitado. Con lo cual existe un espacio amplio para aumentar tanto el monto que debería invertir la región como la eficiencia. Les pongo un ejemplo. En un país típico de América Latina, Caribe, para aumentar la calidad de su infraestructura en más de un 30%, deberíamos
tener, la eficiencia podría aumentar un 30% con el mismo monto de capital. Con lo cual, el espacio que tenemos, si no tenemos un aumento de capital, en ese sentido, sin embargo, es todavía muy importante. ¿De qué depende la eficiencia? Porque yo me pongo los zapatos de ustedes y dicen, bueno, muy bien, tenemos entonces un problema que es que hay que invertir más, pero eso realmente nosotros, que somos personas que trabajamos en inversión pública, no está en nuestras manos y además en la coyuntura actual va a ser muy difícil. Entonces, mejoremos la eficiencia. ¿De qué depende la eficiencia en el área de gobernanza de la inversión pública? El primero sería en el ciclo de inversión pública. Y eso creo que todos ustedes son gente que trabajamos en el área. El ciclo de inversión pública es un ciclo que está recogido por la OCDE, por el Banco Mundial, por el BID, y tiene 4 grandes etapas. La primera es la planificación y la evaluación ex ante. La segunda es la selección, que sería, por tanto, ya elegir qué proyectos son los que se van a realizar. Los terceros son la implementación, lo que hablamos muchas veces en proyectos de la ejecución de la inversión pública. Y el cuarto punto sería la evaluación ex post en los temas de ver una vez que los proyectos se han realizado. ¿Cuáles son, en general, los problemas que encontramos en América Latina en esas 4 grandes dimensiones? En la etapa de planificación y evaluación, vemos en América Latina y Caribe que a veces la planificación de inversión nacional no es la mejor, puede ser dispersa, tanto a nivel sectorial como a nivel regional. Puede haber una tasa de rechazo de evaluaciones muy baja, prácticamente todo lo que se presenta a los sistemas nacionales de inversión pública finalmente se aprueba, con lo cual no hay un cribado. Y hay bajas capacidades de formulación y evaluación de los proyectos. Los sistemas nacionales de inversión pública lo que hacen es evaluar, son sistemas de gobernanza de evaluación, pero el proyecto tiene que ser presentado normalmente por los ministerios de línea. Y a veces encontramos ministerios que tienen esta capacidad y a veces no. En la segunda fase, la fase de selección, los proyectos ingresan a veces al presupuesto sin una evaluación ex ante, ese es un problema grave, y luego además ocurre un problema que vuelve a lo presupuestario, se seleccionan y financian proyectos de inversión pública a través de canales extrapresupuestarios. Y esto desvirtúa una vez más todos los temas presupuestarios, fiscales y de déficit. O sea, finalmente se mete un proyecto, se hace una ley modificatoria al presupuesto. En Costa Rica se llama de una manera, en Perú se llama de otra, pero es muy típico ese proceso. ¿Y qué ocurre? Que entonces eso también desvirtúa el proceso de presupuesto público. En la ejecución o la implementación, bueno, ahí yo creo que ustedes, muchos de los colegas, trabajan en unidades ejecutoras y los problemas son muy clásicos, ¿no? Hay fragmentación en la contratación directa, hay problemas en las políticas de adquisiciones, hay retrasos en las elecciones, hay a veces metas y objetivos que no son realistas. En definitiva, todos estos problemas que son más típicos, que llevan a una baja ejecución con alta incidencia de sobrecostes y extensiones de tiempo. Es clásico en la inversión pública en América Latina decir que un proyecto va a tardar 5 años y va a costar 100 millones y finalmente tarda 10 años y cuesta 300 millones. Que haya pequeñas diferencias es razonable, pero estas diferencias son en ese sentido extremadas, ¿no? Y finalmente, en la cuarta etapa, la evaluación ex post, los problemas que encontramos es que aunque se realicen esas evaluaciones ex post, realmente no generan una retroalimentación, no generan las lecciones aprendidas necesarias para entonces que cuando se hagan proyectos en el futuro se pueda, en definitiva, tener en ese sentido feedback. El análisis que hicimos, y este es un análisis que está disponible por parte del banco, por una colega que se llama Edna Armendariz, que es economista, dio un dato muy interesante respecto a América Latina. Y es que en la componente 2 y el componente 3, América Latina y Caribe, y Costa Rica incluido, en general no están mal. Podríamos decir no están mal. O sea, en la selección de proyectos y particularmente en la implementación de proyectos. Ha habido un gran desarrollo. Y aquí tenemos unidades ejecutoras más capacitadas, con especialistas financieros, con especialistas de adquisiciones, con mejores marcos. Es particularmente entonces en la primera etapa y en la última etapa, etapa 1 y etapa 4, en la de las guías estratégicas de selección y luego en la evaluación ex post, en la que América Latina todavía debería mejorar. Entonces, esos son temas que yo creo que son muy relevantes y que tendríamos que fomentar a la hora de tener una mayor capacidad. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que el BID y yo, ya les digo, yo ahora he trabajado en Costa Rica, pero antes trabajé en Barbados, Colombia, Perú y Brasil, y todo siempre en el área de inversión pública. Y la verdad que las diferencias son muchas, pero por otro lado hay unas lecciones aprendidas que son básicas.
La primera lección aprendida que yo quería compartirles es mantener la visión integral y un apoyo balanceado en todas las etapas del SNIP. A veces lo que yo les digo, hay SNIPs, por ejemplo, en el caso de Perú era muy famoso, en el cual todo el foco se pone, por ejemplo, en la etapa de preinversión. La ley nacional del Sistema Nacional de Inversión Pública en Perú, que se reformó en el 2017, pero yo estuve trabajando en el 2008-2009 en Perú, era extremadamente dura en los temas de selección, en lo que era la prefactibilidad. Entonces, ¿qué ocurría? Que para el Ministerio de Línea ponía todo el esfuerzo en conseguir pasar ese cuello de botella. Una vez que pasaba ese cuello de botella y finalmente ya se había seleccionado ese proyecto, el acompañamiento del SNIP en ese sentido era mucho menor. Con lo cual hay que tener un equilibrio en todas las fases, en las fases de planeamiento estratégico, selección, implementación y evaluación ex post. La segunda lección aprendida yo diría que es evitar la sobrecomplejidad en la etapa de preinversión. Lo mencionaba ya ahora recientemente, ¿no? A veces se hacen estudios demasiado complejos y aquí yo creo que hay que hacer una autocrítica. Desde la parte de la teoría económica y la teoría económica aplicada, en inversión pública a veces se hacen estudios que no se sostienen. Quiero decir, imaginemos que un ministerio de transportes quiere hacer una carretera entre el Punta Arenas y, no sé, y Caldera y el puerto. Mejorar esa carretera que a lo mejor está en unas condiciones un poco malas. Bueno, a día de hoy la teoría económica tiene la capacidad para hacer estudios de retorno y estudios de prefactibilidad y saber cuál es la inversión. Entonces existen y esos estudios son muy sólidos. Pero a veces un proyecto de inversión pública puede ser un proyecto para la mejoría del acceso a la transparencia de los ciudadanos de Costa Rica a Internet y el impacto que puede tener en la mejora de las vidas. El proyecto es relevante, pero económicamente, desde un punto de vista casi econométrico, es muy difícil armar un modelo ex ante de retorno y decir, bueno, la tasa interna de retorno es tal. Y a veces se hacen esos estudios y en el fondo no son sólidos, porque la cantidad de externalidades que eso va a generar, mañana a lo mejor se hace ese programa y entonces los ciudadanos de Costa Rica tienen acceso a Internet y pueden hacer el pasaporte, son muchísimos, porque bueno, se puede cuantificar las horas entonces que se ahorran en ir a la oficina de pasaportes, pero a lo mejor no estamos capturando que entonces cierta empresa viene y se instala aquí. Quiero decir, las externalidades son tantas que son sobrecomplejos. Entonces hay que tener en ese sentido estudios de preinversión que sean realistas y no hacerlos en ese sentido sobrecomplejos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vimos ese tema en el caso de Panamá, lo cito porque es un caso de un país vecino, en el cual había proyectos que estaban débilmente formulados y entonces se hizo toda una reforma, pero se intentó no pasar a ese extremo, ¿no? La tercera lección aprendida en gobernanza, y esta es muy importante porque es de gobernanza, es de economía política, es de cómo los sistemas nacionales de inversión pública, en el caso de Costa Rica sería el Mideplan, también con el rol de crédito público en Hacienda, etcétera, etcétera, tienen que mantener un adecuado grado de influencia. Entonces, en el sentido, tiene que haber un balance adecuado de frenos y contrapesos. Y ahí, en el caso de Costa Rica, la economía política de Costa Rica, por lo que yo he visto, es compleja. Es un país en el cual la Asamblea Legislativa tiene un peso muy fuerte. No estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo, pero lo digo de manera comparada con otros países de América Latina. Tiene un peso muy fuerte en decisiones que a veces son de gestión pública financiera, que en otros países ya está delegado al Poder Ejecutivo. Simplemente el Parlamento toma ciertas decisiones del presupuesto general y otras pasan al Ejecutivo. Bueno, en el caso de Costa Rica hay un rol muy importante. El rol de la Contraloría, por ejemplo, en el caso de Costa Rica es muy importante en temas, por ejemplo, como leyes de contratación pública. Eso en América Latina no es la norma. Normalmente la Contraloría, que es una entidad de fiscalización superior, se centra simplemente en lo que es la auditoría o a lo sumo la auditoría de desempeño. El rol en el caso de Costa Rica es más amplio. En definitiva, el Sistema Nacional de Inversión Pública está compuesto de muchos actores y hay que mantener un balance adecuado de frenos, de pesos y de contrapesos, porque si no, se puede caer en una proliferación de normatividad, metodologías y excesiva rigidez que al final no dan valor agregado, ¿no? Al final, entonces, se dice, bueno, vamos a tener un Sistema Nacional de Inversión Pública muy sólido, un sistema de gobernanza, con esta ley, con este proceso, y al final se hace tan complejo que los ministros de línea, los países,
están todo el día buscando trucos para intentar ir por los lados, ¿no? El ejemplo mayor es el que les ponía hace un rato, que yo lo conozco porque estuve basado en Perú. Era el Sistema Nacional de Inversión Pública peruano, que se hizo en el año 2000 y tuvo que ser reformado en el 2017. Se consideró que era extremadamente burocrático, extremadamente rígido, había una proliferación de proyectos de inversión, con lo cual, en definitiva, se tuvo que hacer toda una modificación para que fuera más simple, pero más consistente, por otro lado, ¿no? Entonces, esa es una lección aprendida muy importante de la gobernanza de los sistemas nacionales de inversión pública. La cuarta lección aprendida es lograr una coordinación efectiva entre la inversión pública territorial y la centralizada. En el caso de América Latina y Caribe, ahí hemos encontrado siempre experiencias muy heterogéneas. Tenemos países federales, como sería Brasil, como sería Argentina, como es México, particularmente son países muy grandes, lógicamente, y ahí los sistemas de gobernanza de inversión pública son más complejos, ¿no? Porque normalmente los estados de Brasil o las provincias de Argentina tienen sus propios sistemas regionales en este sentido de inversión pública. En casos como Costa Rica, como Colombia, como Chile, que son países que no son federales, pero sí tienen divisiones regionales, como sería el caso de Costa Rica, dividido entre provincias, etcétera, etcétera, cantones, hay entonces la interacción con el Ministerio de Planificación, la interacción con el Ministerio de Hacienda es muy importante y hay que tener modelos de coordinación que sean eficaces y eficientes tanto a nivel central como a nivel de gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, es muy importante porque si no, en los países centralizados encontramos que a veces el peso del sistema central puede ser excesivo y a veces son los gobiernos regionales, desde un principio de subsidiariedad, que están más a un nivel de provincia, que saben cuáles son sus problemas, no consiguen hacer llevar sus pedidos al grado centralizado, ¿no? Al grado de gobierno central, ¿no? Eso sería importante, ¿no? En ese sentido, el banco ha trabajado muchísimo también a la hora de fortalecer esos sistemas de coordinación vertical y coordinación horizontal. Perdón, voy un momento a tomar un poco de agua. La quinta lección aprendida sería generar capacidades sostenibles para la gestión de la inversión pública. Y esta yo creo que es una lección aprendida sencilla, no es particularmente complicada. Y en el banco en ese sentido es particularmente responsable. Siempre que se ejecuta un proyecto de inversión pública por parte del banco, nosotros no intentamos crear unidades de ejecución externas al Ministerio de Línea. Entonces, una regla del banco es el famoso uso de los sistemas país. Entonces, si por ejemplo el banco va a hacer un préstamo de carreteras en Costa Rica, la unidad ejecutora va a ser el mismo Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Costa Rica. A veces, otros multilaterales tienen una percepción de decir, bueno, eso demora mucho la ejecución, eso demora... Y es cierto, puede ser que la demore. Es más fácil a veces contratar a una gerenciadora y que te construya la carretera y te vas. Pero el banco sí considera que se puede dejar capacidad instalada de inversión pública. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante ser capaces de construir capacidades en los equipos, y esto tiene que estar no solamente entonces en Mideplan o en Crédito Público o en Hacienda, es todos los ministerios de línea, todas las unidades de negocio en cualquier gobierno de América Latina y Caribe, y en este caso de Costa Rica, tienen que tener profesionales formados en el área de la inversión pública. Y como digo, cuando digo el área de inversión pública, no me estoy refiriendo solamente a la ejecución, es profesionales que sepan de análisis económico previo, de análisis ex post, de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el banco ahora, cuando yo entré al banco, se pedían las unidades ejecutoras que tuvieran siempre un especialista financiero y un especialista de adquisiciones. Esto se mantiene. Pero ahora en nuestros proyectos también pedimos que hayas normalmente un especialista de evaluación y un especialista de planificación estratégica, porque en esa parte de planificación y de capacidades. Entonces, eso quiero subrayarlo. La ejecución de la inversión pública es una parte muy importante, es la parte que uno ve,
pero es una parte solo. Esto es muy parecido a la construcción de un edificio, en ese sentido, ¿no? La construcción, el momento en el que ya están los albañiles y los arquitectos técnicos, es importante y es la que el ciudadano visualiza. Ah, se está realizando el edificio. Pero realmente, para que el edificio salga bien, el trabajo comenzó en la preidentificación del proyecto, en los planos, en el proyecto, etcétera, etcétera, y sobre todo también al terminar en que las lecciones aprendidas sirvan para retroalimentar. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante dentro de la gobernanza de la inversión pública que cada vez haya más profesionales en inversión pública, ya digo, no solo en ejecución, sino en diseño, planificación estratégica y evaluación. La sexta lección desde el banco que tenemos en gobernanza de la inversión pública, y esta creo que es particularmente relevante para este seminario, es reconocer la economía política y la cultura de los SNIPs. Lo voy a decir de nuevo porque creo que es importante. Reconocer la economía política y la cultura de los SNIPs. ¿Por qué digo esto? La ejecución de la inversión pública no ocurre en el aire. Ocurre dentro del gobierno, es ejecución pública. Y el gobierno, cualquier gobierno, sea Dinamarca, Costa Rica, España o China, tiene una economía política, hay política detrás, hay juegos políticos, hay elecciones, hay peleas. Y esto es natural y es hasta sano. La política en la democracia, en las democracias como nosotros, que en América Latina y Caribe, están sujetos a estos juegos. Pero en ese sentido, los sistemas nacionales de inversión pública forman parte del juego político, ¿no? En ese sentido. Entonces, es crucial entender los vínculos entre los distintos actores. Entender la economía política de cómo se maneja el Ministerio de Planificación, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, con el Banco Central. Ya digo, no solamente hablando del caso de Costa Rica, a veces con la Contraloría, con las Procuradorías. Hay que entender todo esto y hay que mantener en ese sentido un estrecho diálogo para poder ver todas las fases de la operación. Entonces, eso desde el banco a veces nosotros somos, yo siempre digo, testigos privilegiados, porque como estamos desde fuera, cuando llegamos a realizar proyectos en un país, el que sea, tenemos el diálogo con Hacienda, pero lo tenemos con planificación y ahí vemos el juego político y nosotros lo que queremos realmente es que el proyecto se realice y entendemos las distintas naturalezas que tiene que son muy interesantes, ¿no? Entonces hay que entender la economía política, ya digo, no para entrar en el juego político, sino para entender que no es un mecanismo perfecto de un reloj suizo. Los sistemas nacionales de inversión pública nunca van a poder ser como un reloj, porque está la política detrás y esto es sano, no es negativo. Somos democracias en América Latina y el Caribe, somos países democráticos, en ese sentido la política está. Es más, yo me acuerdo una vez hablando con los colegas del Sistema Nacional de Inversión Pública de Chile, que ellos decían, el Sistema Nacional de Inversión Pública al final es un sistema de asesoría. Si al final el ministro o el presidente de la República decide que tal proyecto se hace, está en su capacidad soberana. Nuestra capacidad no es... la tecnocracia no puede suplantar a la política. Lo que debe hacer es orientarla, porque si no la política se vuelve discrecional y un presidente en un país X decide que va a hacer una carretera de la ciudad A a la ciudad B sin tener un análisis. No, pero a veces puede haber dos proyectos que compiten entre ellos que son muy parecidos en términos de retorno, que ambos son muy interesantes y políticamente entonces el político, no el técnico, el político decide uno u otro. Entonces hay que entender esa comunicación entre las fases o entre los estamentos tecnocráticos de la inversión pública y los estamentos políticos porque naturalmente están siempre interconectados, ¿no? El séptimo punto o la séptima lección aprendida, y esta es creo muy positiva para el caso de Costa Rica, es intentar identificar el liderazgo de un campeón. Esto se habla mucho siempre en el mundo anglosajón, ¿no? El change champion, o sea, el campeón de cambio. Y esto es algo que yo creo que a uno le sale del sentido común. Cuando uno quiere realizar un cambio estructural, en lo que sea, imagínense que ustedes se van a trabajar con un equipo, mañana compran un restaurante y tiene 10 personas, 10 funcionarios, están así un poco dubitativos. Uno siempre intenta identificar, bueno, pues esos 10 empleados, perdón, no funcionarios, porque es un restaurante, quién es el que es más dinámico, etcétera, etcétera, y uno intenta buscar a ese para entonces empezar a hacer los cambios y arrastrar a los demás. Bueno, en la inversión pública ocurre lo mismo. Es importante contar con una figura abanderada, un campeón, como lo quieran llamar, que tenga reconocimiento y prestigio para que fomente la adopción de las reformas por parte de las autoridades del país y entonces puedan los demás. Entonces, cada país tiene sus particularidades.
A veces hay instituciones que son nuevas, a veces hay instituciones donde un jerarca o un ministro han tomado un liderazgo particular y es importante entenderlo, ¿no? Otra lección aprendida en gobernanza de inversión pública sería intentar conseguir la continuidad de las políticas y alineaciones con los planes de desarrollo. Y en eso es algo que yo sí soy particularmente crítico a veces con la realidad de América Latina y Caribe. Yo he estado en muchos países de América Latina y Caribe donde se ha hecho el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2025. Y es un libro de 1000 páginas, de 2000 páginas, que cuesta un dineral hacerlo, que cuesta un tiempo enorme hacerlo, y que una vez que está hecho, se queda en un cajón, hablando con mucha sinceridad. ¿Y por qué lo sé? Porque luego cuando nosotros como banco tenemos el diálogo con el ministro de Hacienda de un país X, no estoy hablando de un país, ¿no? El ministro y luego nos dice al día siguiente, ay, es que hablé con el presidente de la República y necesitamos construir tal carretera, porque los alcaldes lo han pedido. Y entonces uno, ingenuamente, dice, bueno, ¿y eso está en el plan nacional? No, no está. Ok, bueno, no hay problema. Al cabo de 2 semanas te vuelve a llamar el ministro de Hacienda y te dice, bueno, ahora necesitaríamos, no sé, realizar escuelas en la provincia norte del país porque ha habido unas lluvias y se han roto. Ah, muy bien, el banco está para ello. ¿Pero eso está en el plan nacional? No. Entonces, uno va viendo, por la experiencia, que hay un auténtico desfase entre un trabajo de identificación estratégica que a veces es muy fuerte y, sin embargo, luego una implementación que prácticamente nace del día a día. ¿Qué sería lo razonable? ¿Qué sería lo saludable? No ser tan ambiciosos en la planificación estratégica de los grandes planes de desarrollo y, sin embargo, sí en la identificación del día a día hacerlo un poquito más. Porque esto es como si exactamente yo intento planificar mi año completamente. Luego el día a día me va a marcar la realidad. Entonces, hay que un poquito en ese sentido sincerar las situaciones. Una novena lección aprendida, y creo que es muy importante con el tema de la revolución tecnológica, es fomentar el desarrollo de los sistemas de información y monitoreo de inversión pública. Y en eso en el banco está muy comprometido. La tecnología puede ser de enorme apoyo. A veces el monitoreamiento de la inversión pública, cuando yo he estado en distintos países de América Latina, vas a las direcciones de inversión pública o de calidad de gasto y hay unos Excel con unos papeles enormes que te los sacan y físicamente ocupan la mesa, etcétera, etcétera. Hoy en día, con esto deberíamos seguir la inversión pública. Y el banco está trabajando en aplicaciones que uno se baja en su teléfono móvil, en su teléfono celular, y uno puede geolocalizar dónde se está haciendo la inversión pública, ver cuáles son los problemas, ver cuáles son los desafíos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que requiere? Requiere un sistema de información muy sólido. Eso sí que es lo importante. Entonces, que la información esté constantemente actualizada, subida, y entonces el ciudadano mismo puede tener acceso, o el jerarca, o en definitiva el gestor público. Entonces, toda inversión siempre de desarrollo en sistemas de información, en sistemas tecnológicos, en inversión pública, nos van a traer grandes avances. La 10ª lección aprendida por parte del banco en temas de gobernanza de inversión pública, sería aprovechar la complementariedad de los instrumentos. Hay que tener en cuenta que la naturaleza de las acciones en los SNIPs, en los sistemas nacionales de inversión pública, tienden a ser muy largas, tienden a ser muy complejas, ¿no? Entonces, hay que intentar tener instrumentos, sean un marco normativo, sea un manual, que nos permita tener entonces toda esa economía política que yo explicaba de manera más coordinada, de manera que sea mucho más sencillo hacerlo, ¿no? Entonces, a veces no hace falta esos grandes manuales, es porque al final, de nuevo, cuando esos manuales de más de muchas páginas, sino simplemente guías que sean muy sencillas, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas, ¿no? Y esas son las 10 grandes lecciones aprendidas, en definitiva, por parte del banco en los temas de gobernanza de la inversión pública en América Latina. Ya voy a ir terminando y además quiero dejar espacio para preguntas, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en general y particularmente en Costa Rica? En primer lugar, yo creo, y en realidad me voy a repetir un poco porque es parte de las lecciones aprendidas, pero se pueden mejorar mucho las estrategias de evaluación ex ante y ex post. Estos temas yo creo que hay que mejorarlos. Y para ello hay que trabajar mucho el conjunto de indicadores que permitan capturar mejoras en eficiencia, en calidad, en cobertura de la inversión pública. Segundo, y dentro del ciclo general de inversión pública,
creo que se puede y se debe trabajar los criterios de priorización intersectorial e interterritorial, lo que en el vocabulario OCDE se dice coordinación vertical y coordinación horizontal. Hoy en día, en coordinación vertical, lo he explicado antes, hay que poder trabajar el cantón de Escazú con la provincia de San José, con el gobierno central o de Guanacaste, de una manera muy fluida. Pero intersectorialmente también, a veces la división antigua de esto es del Ministerio de Transportes, esto es del Ministerio de Educación. Hoy en día hay ciertos problemas que son muy transversales. Entonces, hay que mejorar esos procesos, ¿no? Tercero, yo creo que hay que trabajar los procesos de compra y contrataciones. Esto es un tema que América Latina y Costa Rica, por ejemplo, han avanzado mucho, pero está muchas veces como separado del ciclo de inversión pública. Yo creo que hay que incorporarlo y además hay que incorporar el análisis de la transparencia, la participación ciudadana y otros mecanismos de monitoreo. Hay que trabajar la evaluación ex post de los proyectos y, en definitiva, hay que tener capacidades para que la gobernanza pueda ser lo más importante. Cerrando ya, yo creo que en este momento Costa Rica enfrenta tres crisis muy importantes que van coligadas. La primera es la crisis del coronavirus, es una crisis sanitaria que tiene un impacto enorme. La segunda, hay una crisis fiscal o macroeconómica. Y la tercera, entonces, una crisis socioeconómica que viene a ser la combinación de la primera y la segunda. La inversión pública es el principal o uno de los principales dinamizadores del crecimiento económico de un país, y en este caso de Costa Rica. El stock de capital que Costa Rica necesita es mucho y la verdad es que la situación no es la mejor. Entonces, es importante que tengamos el foco en la eficiencia, conseguir con sistemas de gobernanza de inversión pública maximizar los efectos y las capacidades que tengan para el país para poder entonces salir de esta situación. Muchísimas gracias por su atención. Don Javier, ¿me confirma si me escucha? Ahora sí lo escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urra, por su valiosa intervención. Seguidamente daremos inicio a la lectura de las preguntas con más me gusta, pero antes de ello quisiera pues referirme al público que nos está acompañando en este momento. Según nos indica el equipo de soporte, algunos en el momento del ingreso no pudieron registrar su nombre y apellido y organización. Entonces, el link de la lista de asistencia ha sido publicada. Por favor, registren su nombre de manera adecuada y de esta manera no tendremos ningún inconveniente para poder emitir su certificado de participación. Además, a la hora de dejarnos su pregunta, por favor, incluya su nombre dentro del texto para que la podamos leer en el momento indicado. Vamos a proceder con la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿Qué acciones a nivel del BID han tomado para que se realicen de manera efectiva las etapas ex ante y después en el desarrollo de proyectos de inversión? Muchísimas gracias. Pues es muy buena pregunta. Nosotros tenemos un ciclo de proyectos, que es el ciclo de proyectos de preparación del banco, y se incorpora exactamente todo el ciclo, y el mismo ciclo de proyectos de inversión pública que yo mencionaba ahora, lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando un país solicita un proyecto al banco, primero tenemos la parte de planificación estratégica. Se ve si en la estrategia de país, nosotros banco tenemos una estrategia de país, que yo les invito a que visiten en la página web con Costa Rica. Primero vemos si está alineado o no alineado. La estrategia de país es un documento estratégico, que sería esa fase que yo digo de selección estratégica, donde se dice qué se va a hacer en Costa Rica en los próximos 4 años. Entonces, se ve cuál es la alineación y en el caso de que no estuviera alineado, en ese sentido el banco puede llegar a financiarlo, pero normalmente siempre queremos, en el diálogo con los gobiernos, tener ese análisis.
La segunda fase, que es la fase de prefactibilidad y factibilidad, la realizamos igual. Nosotros imaginemos que entonces el proyecto es una carretera, no sé, pongamos, entre dos ciudades de Costa Rica. Bueno, tenemos toda una serie de presupuestos operativos previos a la inversión, son presupuestos de preinversión, que nos permiten hacer todos los estudios de factibilidad y de prefactibilidad para decir cuál es la mejor solución técnica. Con lo cual, cuando luego ya se hace el préstamo para hacer esa carretera, hemos tenido todo un análisis previo para que sea la mejor de las soluciones y la que mejor retorno tiene. En la tercera fase, que es la implementación y la ejecución, bueno, tenemos todas las buenas prácticas normalmente de ejecución de inversión pública, con lo cual con los equipos de proyectos, tanto por parte del país como del banco, en áreas de gestión financiera, gestión de adquisiciones, monitoreo de evaluación, salvaguardias medioambientales y sociales, etcétera, etcétera. Y la cuarta, la evaluación ex post, todos los proyectos del banco, una vez que terminan, tienen una cosa que se llama PCR, que en inglés es el Project Completion Report, es un informe final de donde se intentan hacer estudios econométricos para tener lecciones aprendidas y cuando luego se realice un nuevo proyecto, tener todo ese feedback retroalimentado. Con lo cual, nos aplicamos a nosotros mismos y también es por eso muchas veces que los países toman préstamos del banco, no solamente por el dinero en sí, sino porque saben que tenemos ese acompañamiento que permite que los proyectos se ejecuten de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda consulta. Es del señor Jairo Villalobos y dice la siguiente. ¿Cómo gestionar de forma adecuada una visión estratégica sobre infraestructura, amenazas de integridad en la gestión y garantizar la rentabilidad y asequibilidad de la inversión pública? Muchas gracias, don Jairo. Bueno, esta es una pregunta compleja, ¿no? Y creo que es una pregunta realista, en el sentido de que muchas veces al tomar decisiones en ejecución de inversión pública tenemos, ¿cómo explicar?, pedidos que son a veces contradictorios. Para la transparencia, yo creo que es muy importante contar con un set de reglas de contrataciones y de adquisiciones que sean muy claras y tener todos los mecanismos en marcha, ¿no? Yo creo que Costa Rica en ese sentido es un país que tiene todo ese set, con lo cual es particularmente importante. A veces, inclusive en el caso de Costa Rica, con mucha sinceridad, hemos visto que a veces hay hasta un exceso. Se considera, cuando nosotros hemos visto el número de quejas que a veces hay en los procesos, digo, de proyectos del banco, el número de protestas por parte de empresas, etcétera, etcétera, en el caso de Costa Rica es particularmente alto, lo cual a veces supone un obstáculo a la ejecución de la inversión pública, pero en general es importante. Y para la rentabilidad, lo que explicaba durante mi charla, contar con modelos econométricos, particularmente en infraestructura, se pueden hacer muy bien, como decía, carreteras, puertos, trenes. En definitiva, ahí sí que se pueden hacer estudios muy buenos respecto de tamaño de mercado, capacidad de la inversión, etcétera, etcétera, y ver entonces cuál es la inversión. Dicho eso, termino un punto. La decisión acaba siendo política. Les pongo un ejemplo muy claro. Como ustedes habrán dado cuenta por mi acento, yo soy español. España, desde los años 90, apostó por los trenes de alta velocidad. Fue una apuesta muy importante. Si hoy van a España, que es un país que tiene también muchos problemas por el coronavirus, pero tiene una red de trenes de alta velocidad muy buena. Eso está ahí. Pero desde un punto de vista de análisis de inversión pública, y cuando yo hablaba con los colegas de inversión pública de España, ellos me decían, tenemos dudas de que haya sido la mejor opción, porque a lo mejor la gran parte de la población no vive entre grandes ciudades, sino serían unos trenes, etcétera, etcétera. Hubo una decisión política, de decir, bueno, es que queremos contar con una red muy buena de trenes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que explicaba antes entre tecnócratas y políticos, ¿no? O sea, se puede hacer modelos de tener buenas tasas internas de retorno, sistemas econométricos, pero al final la decisión acaba siendo política y no necesariamente eso es malo. Lo que es malo es cuando son decisiones políticas no fundadas en criterios. Si son decisiones políticas habiendo escuchado los criterios, entonces ahí hay una buena simbiosis. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero en este momento, antes de leer las próximas preguntas, enviar un saludo cordial a nuestros colegas del Sistema Nacional de Inversión Pública de Uruguay y de República Dominicana. Además de contarles que en este momento tenemos 200 seguidores que están escuchando esta participación. Procedemos con la tercera pregunta. Indica la señora Rosemary Fallas del INCOP. ¿Qué rol toman las alianzas públicos-privadas en una verdadera gobernanza
en proyectos de inversión pública? Qué buena pregunta, realmente, y no la he mencionado en mi charla, y creo que es importantísimo, porque el gran desafío en el siglo XXI es el tema de la capacidad de los países para la inversión pública. No digo de la eficiencia, cuando comentaban, o sea, realmente los países cada vez tienen menos recursos para poder invertir públicamente. Entonces, las alianzas público-privadas son las que permiten apalancar recursos de la empresa privada y del sector privado, más que de la empresa privada, perdón, del sector privado, y entonces tener retornos. ¿Cuál es ahí el gran desafío? Y respondiendo en concreto a la pregunta. Cuando es una inversión pública estándar, se hace el análisis, se hace la inversión y eso queda como stock de capital para el país. Si luego fue mejor o peor, en cierto modo el sistema lo absorbe. Evidentemente, si fue mejor, eso va a tener un retorno porque va a tener un crecimiento del país y si es peor, pues va a ser negativo. Al entrar el sector privado, ahí hay que hacer estructuraciones financieras que tengan entonces un incentivo para el sector privado. Y ahí es donde entonces entra el gran desafío con las alianzas público-privadas, porque hay que hacer que permitan tener en cuenta el análisis de riesgos financieros, pasivos contingentes, project finance, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve mucho más complejo. Pero la complejidad ahí yo creo que es necesaria. El caso de Costa Rica creo que es particularmente paradigmático para ello. O sea, Costa Rica en un futuro de corto, medio plazo, va a tener que realizar una serie de inversiones que la capacidad del presupuesto a lo mejor no va a poder hacerlas íntegramente. Pero hay un sector privado, hay unos capitales que pueden llegar y pueden hacerlo. Entonces, el gran desafío es estructurar soluciones típicas del sector privado, como digo, project finance, etcétera, etcétera, para los temas de financiamiento, dentro de, luego, de los sistemas públicos. Entonces, en esa convergencia, a veces hay muchos riesgos, porque particularmente a la hora de distribuir los riesgos. Les pongo un ejemplo muy concreto, también de España. Perdón porque pongo ejemplos de España, pero como soy español, conozco bien el sistema de inversión pública de España. En España, en los años 2000, si no recuerdo mal, se realizaron muchísimas autopistas en régimen de concesión. Esto fue muy positivo porque para el Estado no hubo que hacer grandes inversiones y, sin embargo, contamos con muchísimas autopistas. Pero a la hora de la estructuración financiera se puso salvaguardias, que en el caso de crisis el Estado tenía que rescatarlos. En la crisis del 2008, si se acuerdan ustedes, ahora estamos hasta el 2020, pero el 2008 fue una crisis también muy severa, una crisis financiera internacional. España sufrió muchísimo y hubo una enorme caída en el uso de las autopistas, porque bueno, había una crisis económica y los ciudadanos entonces, en lugar de usar las autopistas de peaje, o bien no viajaban o viajaban por la carretera pública. Entonces, ahí se gatilló los mecanismos de rescate por parte del Estado. Entonces, fue un problema doble, porque el Estado tenía que rescatar y hacerse cargo de esos pasivos contingentes de las autopistas concesionadas, precisamente en un momento, además, en el que el Estado estaba sufriendo una crisis económica muy fuerte. Entonces, lo pongo como ejemplo, son lecciones aprendidas que han quedado para el futuro, pero es muy importante trabajar entonces en pasivos contingentes, en distribución de riesgo y en estructuraciones financieras que no le supongan para el Estado a veces esos riesgos de futuro cuando hay problemas económicos. El señor Álvaro Morales Navarro del Recope nos deja un comentario que dice lo siguiente. En Recope practicamos reuniones de lecciones aprendidas. Qué interesante sería organizar a nivel público una presentación de lecciones aprendidas de proyectos de gran envergadura, costo e importancia. No, realmente. Mire, yo le puedo hacer un comentario muy rápido. Yo como jefe de operaciones lidero el equipo operativo en la representación de Costa Rica. Y a veces yo hablo con los equipos de manera individual, pero nosotros tenemos una reunión operativa de lecciones aprendidas, en la cual el especialista y el analista de operaciones de transporte habla y lo está escuchando el de energía y lo está escuchando el de seguridad ciudadana, por poner un ejemplo. Y uno desde fuera podría decir, pues vaya pérdida de tiempo, dejen al equipo de seguridad ciudadana que se vayan. Pero no, porque empiezan a mencionar, es que tenemos un problema con la auditoría, Entonces de repente el otro equipo dice, nosotros también. Entonces yo, que soy jefe de operaciones, que veo transversalmente todas las operaciones de inversión pública en el país, digo, ahí entonces no tenemos un problema de proyecto, tenemos un problema de portafolio. Y ese es mi rol, porque
esto es como todo. Si hay un niño en una escuela que tiene gripe, pues es un problema de un niño. Si son 2, son 3. Si ya son 10, no, entonces no es un problema de esos niños. Hay una epidemia de gripe en esa escuela. Pues esto es igual. Entonces eso nos permite identificar cuáles son los problemas y las lecciones aprendidas. Entonces realmente yo creo que siempre compartir lecciones aprendidas, desafíos, riesgos entre distintos ministerios de línea, etcétera, etcétera, siempre es una muy buena práctica. Muchísimas gracias por su comentario. Vamos a leer la pregunta de la señora Lil Moya del Mideplan, que dice lo siguiente. Siendo como usted menciona que los SNP funcionan también como asesores técnicos, ¿recomienda usted la conformación de equipos multidisciplinarios para tales efectos? ¿Cuál es la práctica usual en cuanto a la conformación de equipos de trabajo a nivel de otros países? Sí, la respuesta es un sí absoluto. La respuesta es un sí absoluto. Lo primero de todo es, cuando uno habla de SNPs, habla de sistemas nacionales de inversión pública, con lo cual es un sistema. O sea, el SNP como tal no existe. Uno puede ir al Ministerio de Hacienda, uno puede ir a la Contraloría, uno no puede ir al SNP. El SNP es el conjunto de actores que trabajan en los sistemas de inversión pública. Entonces, necesariamente son multidisciplinarios. El estándar en general en América Latina y Caribe es siempre en los sistemas nacionales de inversión pública, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía van a tener un rol, el Ministerio de Planificación va a tener un rol fundamental, la Contraloría a menudo tiene un rol fundamental, a veces hasta el Banco Central en respectivos países tienen un rol central. Las asambleas legislativas a veces forman parte porque tienen comisiones, aquí sería la Comisión de Asuntos Hacendarios o comisiones de seguimiento presupuestario, tienen un rol. Entonces, a nivel de composición de personal, es importantísimo. Normalmente tiene que haber economistas, lógicamente, pero también tiene que haber ingenieros técnicos, pero también puede haber sociólogos, puede haber especialistas en temas de salvaguardias medioambientales. Nosotros en el banco contamos hasta en nuestros proyectos con especialistas de poblaciones indígenas y forma parte de nuestro proyecto de inversión pública, porque si hacemos ciertos proyectos de inversión pública en países o regiones donde hay una gran presencia de poblaciones indígenas, necesitamos contar con eso. Entonces la interdisciplinaridad es absolutamente necesaria. Muchísimas gracias. También nos comenta el señor César Martín Salinas Jiménez lo siguiente. Las guías de Mideplan para la evaluación de proyectos de inversión en ocasiones presentan metodologías muy rígidas y a veces en extremo conservadoras, lo que no permite cuantificar en su totalidad todos los beneficios que un proyecto puede generar a las comunidades y en general a los usuarios del activo, lo que culmina en desaprovechar oportunidades de inversión. En concreto, la pregunta sería, ¿debería analizarse la opción de revisarlas y dado el caso de flexibilizar a fin de que los análisis sean más realistas? Muchas gracias. Es una pregunta muy oportuna y esa es una tensión que existe. Existe en el caso de Costa Rica, pero existe en todos los países, por una realidad. En el mundo de la ejecución de los proyectos, ya ni siquiera hablo de ejecución de proyectos de inversión pública, en el mundo de la teoría de ejecución de proyectos, cada vez están surgiendo más todas estas metodologías, no sé si las han oído hablar de Scrum, Agile, etcétera, etcétera, que las están implementando mucho las empresas privadas en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Y son, en definitiva, metodologías ágiles, metodologías mucho más ágiles, mucho menos basadas en la norma, en la regla, en el organigrama, sino en esta. ¿Cuál es el problema? Que eso puede funcionar bien en una empresa privada, pero en la inversión pública, precisamente al ser pública, la sujeción a la legalidad es mucho mayor. Uno no puede hacer lo que uno quiera, porque bueno, yo soy un gerente de... Si yo mañana entro a ser gerente de operaciones en Microsoft, por poner un ejemplo, o en Avianca, no sé, estoy poniendo ejemplos, pues yo mismo no tengo una ley detrás. Yo empiezo a organizar mis equipos, empiezo a cambiar las cosas y soy mucho más flexible. Sin embargo, si yo mañana entro como gerente de operaciones de inversión pública de Perú, por poner un ejemplo, pues me cae todo el marco normativo de Perú y tengo que hacer las cosas por la ley, conforme la ley y según la ley. Entonces, ese es el enorme desafío que tenemos siempre en inversión pública. Estamos mucho más sujetos a la ley, eso nos da una enorme rigidez. ¿Cuál es el desafío? Intentar que la ley sea, sea genérica, en el sentido de que la ley marque siempre los marcos normativos, pero luego el desarrollo reglamentario de la inversión pública sea allá, pues, precisamente a nivel reglamentario, ¿no? O sea, haya mucha más capacidad de flexibilidad. Eso es un trabajo de largo plazo. Es un trabajo de largo plazo.
Y eso hay que trabajar mucho, particularmente con las asambleas legislativas, porque a veces existe esa vocación muy propia en América Latina. Yo creo que es una vocación que viene de la cultura hispánica prácticamente, con sinceridad, desde época de la colonia, del legalismo latino que existía en Europa del Sur, ¿no? Francia, Italia, España, bueno, todo por ley, a diferencia, por ejemplo, de los modelos anglosajones que son un poco más flexibles con la common law, donde se basa mucho más en la costumbre, ¿no? Entonces, tenemos que intentar mover la parte legislativa o las leyes de inversión pública se tienen que mantener, porque hay que mantener la legalidad, pero dejando flexibilidad por debajo para que entonces los reglamentos sean mucho más flexibles. Pues sí, yo creo que hay que hacer los cambios. Segundo, creo que va a ser difícil. Y tercero, creo que va a llevar tiempo, pero hay que caminar hacia allí. Muchísimas gracias por su intervención. Y bueno, vamos a leer una pregunta que nos entró en calidad de anónimo, probablemente por la complejidad que mencionaba al inicio, ¿verdad?, de algunos participantes a la hora de registrarse, pero tiene mucha relación con una pregunta que se mencionó anteriormente, para ir redondeando el tema de las lecciones aprendidas, don Javier. ¿Cuáles son las mejores prácticas para poder gestionar ese repositorio de lecciones aprendidas? Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta, porque ese es un enorme desafío. A veces, cuando nosotros en el banco hacemos siempre esos informes de lecciones aprendidas, etcétera, etcétera, uno llega con cierta fatiga. El proyecto está acabado, etcétera, etcétera, y las reglas del banco dicen, bueno, hay que hacer ese informe, y bueno, pues uno dice, bueno, lo hago, etcétera, etcétera, pero el gran riesgo es que se quede en un cajón. Bueno, hoy en día no queda en un cajón físicamente porque queda en un archivo en Internet. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner mecanismos en los proyectos de futuro que obligatoriamente exijan consultar las lecciones aprendidas. Les voy a poner un ejemplo que es lo que hacemos en el banco. Nosotros, cuando tenemos un proyectos de inversión pública, lo primero que hacemos, el proyecto se llama un perfil de proyecto, PP, perfil de proyecto, y se discute en una reunión que nosotros llamamos ERM, porque está en el acrónimo en inglés, que sería el Eligibility Review Meeting, la reunión de elegibilidad, para ver si el perfil puede entonces entrar o no. Entonces, normalmente esa reunión la presenta el especialista sectorial, lo que sería en el equivalente del país el ministerio de línea, y nos lo presenta a nosotros, a los gerentes, que somos entonces de la parte de países, que vemos el análisis de país. Entonces, lo primero que nosotros exigimos es, si el préstamo va a ser un préstamo de carreteras en Costa Rica, queremos ver referencia en el documento de perfil a todas las lecciones aprendidas de los préstamos de carreteras en los últimos 10 años. Entonces, yo como jefe de operaciones, si a mí me presentan un perfil para hacer un aeropuerto en Limón, yo voy a decir, voy a ver el perfil, a lo mejor los análisis son excelentes, los análisis econométricos, pero yo voy a decir, no. Quiero ver que el que ha preparado este perfil se ha leído todas las lecciones de todos los préstamos de inversión que ha hecho el banco de construcción de aeropuertos regionales en ciudades en América Latina y el Caribe, ni siquiera de Costa Rica. Entonces, porque ahí salen las lecciones. Entonces, esa es la clave. La clave es cerrar el círculo. La clave es cerrar el círculo. Digo, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La fase 4, que es la de lecciones aprendidas, tiene que ir vinculada con la fase 1. Que no se pueda comenzar la fase 1 sin una exigencia directa de haber consultado, haber leído y haber incorporado las conclusiones de la fase 4. Perfecto, y vamos a llegar a la pregunta top 8, casi que haciendo espejo a las 10 lecciones aprendidas de don Francisco Javier, y dice lo siguiente. A pesar de las políticas nacionales en Costa Rica, el consumo de hidrocarburos crece a tasas mucho mayores respecto al consumo de energía limpia. ¿Con qué metodologías concretas cuenta el BID para evaluar e impulsar proyectos de inversión pública efectivos en materia de descarbonización de las economías? Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo es, en Costa Rica crece, pero Costa Rica es, en términos comparativos con el resto de América Latina y Caribe, uno de los mejores países, ¿no? O sea, en ese sentido, la generación de energía de consumo, yo creo que Costa Rica, no quiero confundirme, pero si no es el mejor país de América Latina y del Caribe, sin lugar a dudas está entre los mejores. Eso es lo primero. Lo segundo es una decisión política, y eso lo digo como positivo. Nosotros en el banco tenemos un documento muy estratégico
que se llama el Corporate Results Framework. Perdón que hago todos estos acrónimos en inglés, no quiero sonar, pero que simplemente están en inglés, ¿no? Entonces sería como el marco de resultados corporativos, y ahí se pone, por ejemplo, el 40, no sé si es el 30 o el 40%, creo que es el 30%. El 30% de la inversión pública del BID en los próximos 10 años tiene que estar en temas relacionados con el cambio climático, la descarbonización y, en definitiva, el uso de combustibles no fósiles. Entonces, eso es un mandato que tenemos nosotros internos, y a la hora de que todos los años se van preparando todos nuestros programas en toda la región, pues se va cumpliendo esas metas, ¿no? Y si vemos que vamos retrasados, entonces tenemos un mayor refuerzo. En el caso de Costa Rica, ya les digo, nosotros, por ejemplo, este año, en el año 2020, aprobamos un préstamo de políticas por más de 250 millones de dólares americanos, a marzo, abril, si no recuerdo mal, para la descarbonización y la consecución de la descarbonización al 100% en Costa Rica, y en principio podríamos continuar con otros préstamos en esa dirección. O sea que es particularmente relevante. Yo le animo al colega, o la colega, perdón, no me acuerdo, que ha hecho la pregunta, que vaya a Google y ponga programa de descarbonización BID Costa Rica, y va a ver que tenemos muchos blogs y van a salir muchos documentos, porque realmente es un proyecto enseña para nosotros en Costa Rica. Muy bien, y nos dice la señora Marcela Ábalos Mora: ¿cuáles son los temas con mayores retos en Costa Rica? Se desarrollan muchos proyectos sin una buena programación y planificación. Se gasta mucho en presupuesto en proyectos que al final no tienen funcionalidad. ¿Planificamos y programamos bien nuestros proyectos de inversión? Bueno, esta es una pregunta complicada. El problema de cuando uno pregunta en general siempre es, ¿esto lo hacemos bien o lo hacemos mal?, es que siempre es términos relativos. Esto es como, en definitiva, uno es alto o uno es bajo. Pues depende. Si está rodeado de gente más alta que uno, uno es bajo. Si uno está rodeado de gente más baja que otro, pues uno es alto, ¿no? Entonces, eso es importante, entender que es en términos relativos. Entonces, en términos relativos, usando los comparativos con América Latina y el Caribe, Costa Rica está muy por encima de la media. Costa Rica está muy por encima de la media. Costa Rica tiene un buen sistema nacional de inversión pública, Costa Rica tiene buenas capacidades, Costa Rica tiene, en definitiva, un sistema que funciona y que añade valor. Dicho eso, no está exento de problemas. ¿Cuáles creo yo que son los principales? Y no he querido centrar mi intervención en ello porque todos los expertos van a hablar, creo, más del tema de Costa Rica. Por eso mi charla era desde un enfoque multilateral, para dar las lecciones de América Latina y Caribe. Creo que el principal problema de Costa Rica, por lo que he podido ver, llevo poco tiempo en el país, pero por lo que he podido ver, y lo he mencionado antes, hay una cultura legalista muy fuerte, que impregna también la inversión pública. La cultura legalista, como todo, un sistema nacional de inversión pública tiene que ser legal, no me entiendan mal, no puede ser, esto no es la empresa privada, tiene que ser por las normas y conforme a las normas. Pero en el caso de Costa Rica creo que hay un exceso a veces. Yo, por experiencia ahora, cuando he tenido proyectos de inversión pública, y no puedo mencionar exactamente cuáles porque tendría un conflicto de intereses, pero me dicen, no, es que esto está en la ley tal, esto está en la ley cual. Yo digo, ¿en la ley? Y dicen, sí, esto se aprobó en tal ley. Claro, eso digo, ¿no? Pues en otro país de América Latina eso habría sido un decreto que hubiera sacado el ministerio, o una notificación, o una normativa, o una orden ministerial. Entonces, a veces se lleva todo a rango de ley, en el caso de Costa Rica, lo cual entra entonces la parte política y da una rigidez enorme, ¿no? Da una rigidez. Entonces, una cultura a veces un poco, diría, legalista por exceso, que podría traer esa serie de conflictos, ¿no? Algún otro desafío que creo que tiene Costa Rica, bueno, tiene el desafío, lógicamente, esto ya es un tema más de gestión pública financiera y es un tema más económico en el fondo, pero tiene el desafío de la rigidez presupuestaria. Y veo ahí que en uno de los chats alguien pone a qué se refiere con que Costa Rica es rígida. Era rígido en temas de rigidez presupuestaria. Esto es un tema más económico, ¿no? Pero en general es un desafío que va a largo plazo en muchos países de América Latina. Los presupuestos, y el presupuesto de Costa Rica, pues al final tiene que hacer tanto de servicio de la deuda, tanto de pago de salarios, tanto de gasto de corrientes, y luego muchas transferencias directas que ya han sido decididas por una ley. Nada más volvemos a la ley, porque hay que pagar esto, porque hay que pagar lo otro. Entonces, para el decisor político, el espacio fiscal para inversión pública queda muy limitado.
Y esa rigidez es enorme. Entonces, y precisamente ese es el espacio fiscal más importante, porque ahí es donde uno puede decidir qué inversiones hacer y son las que te van a multiplicar el efecto de crecimiento económico, ¿no? Entonces, yo diría que Costa Rica, en general, para resumir la respuesta, está por encima de la media de América Latina y del Caribe, sin duda, muy por encima de la media de Centroamérica, sin duda, muy buenas, tiene varias prácticas muy positivas, como lo ha reconocido la OCDE, pero a veces peca un poco de legalismo y la parte de rigidez presupuestaria y de ciertos desequilibrios macroeconómicos lastran un poco a veces las capacidades de inversión pública en el país. Muy bien, y como última intervención de nuestro top 10, se trata de un comentario del señor Fabio Hernández, que dice lo siguiente, un poco redondeando el planteamiento que nos acaba de comentar don Francisco Javier. Sería importante robustecer las capacidades del SNIP para que Mideplan pueda ejercer una rectoría más activa en la inversión pública, mediante la vigilancia de las factibilidades de los proyectos y su relación con la eficiencia económica, para que se produzca una cartera de proyectos más eficiente para la sociedad, más en un ambiente fiscal tan complejo como el actual. El SNIP establece la necesidad de hacer estudios de factibilidad, pero no son fiscalizados activamente, por lo cual se requiere darle más músculo a Mideplan. Bueno, esa no es una pregunta, ¿no? Es una sugerencia que yo creo que es muy importante. Ahí yo me remito a lo que comentaba de que hay que entender la economía política, y en este caso sería la economía política del Sistema Nacional de Inversión Pública de Costa Rica. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la Contraloría tiene un rol de fiscalización muy alto, mucho más alto de lo que suelen ser otras Contralorías en la región. La Contraloría cuenta con un enorme prestigio entre los funcionarios y también entre la sociedad civil. Entonces, yo sí creo que Mideplan tiene que tener yo creo que ya tiene un rol rector, pero es verdad que se podría quizás fortalecer más. Y a veces, de nuevo, ahí el gran desafío es siempre la conversación, la comunicación, perdón, entre los estamentos tecnocráticos y los estamentos políticos, porque la decisión final es política. Pero Mideplan sí puede tener a lo mejor un rol más fuerte a la hora de mostrar con visibilidad qué proyectos son los que hay que fortalecer, ¿no? Entonces, en definitiva, esto es complicado. En este momento, además, es aún más complicado porque el país sabemos que está en procesos de ajuste macroeconómico, etcétera, etcétera, y hay que proteger particularmente la inversión pública. Entonces, como quizás hasta se reduzca ese espacio, precisamente hay que protegerlo y conseguir que los proyectos que se financien sean los que más impacto tengan. Y ahí el rol de Mideplan sí creo que puede ser fundamental. Muchas gracias, don Francisco Javier. Con esto hemos concluido el periodo de atención a las preguntas y comentarios por parte de los participantes y a la vez agradecerle al público que nos acompaña su participación tan activa. Para finalizar, me gustaría preguntarle al señor Urra si desea darnos un mensaje de cierre de su intervención del día de hoy. Pues muchísimas gracias, Marilyn. Muy brevemente, porque he hablado, creo, largo. Lo que siempre digo en este tipo de eventos, aprovechemos al máximo. La verdad que todo este tipo de seminarios, talleres, etcétera, etcétera, son ocasiones excelentes para poder formarnos y maximizar. Al final, el BID es un banco multilateral, pero es un banco público. Y al final el Mideplan y el gobierno son públicos, con lo cual todos nosotros estamos trabajando al final con recursos de los ciudadanos, con impuestos, con lo cual creo que tenemos un imperativo ético de la eficiencia. Y creo que hay decisiones de política económica, etcétera, etcétera, que escapan a nuestra capacidad, pero todos en el día a día sí podemos hacer ciertas mejoras de eficiencia. Y creo que eso es un mensaje que yo he querido dejar muy claro en mi presentación. No es tanto a veces el cuánto, sino el cómo. Y todos, desde nuestros distintos puestos de responsabilidad, podemos mejorar entonces cuál es la eficiencia, cómo se implementa bien, cómo los recursos llegan a conseguir el máximo impacto. Estaremos trabajando por el desarrollo de Costa Rica. Finalmente, a título como jefe de operaciones del BID en Costa Rica, quería subrayarles que ese es el compromiso del banco. Nosotros somos un banco multilateral público, los países de América Latina
y Caribe son los dueños del banco. Nosotros, y eso se lo explicaba a varios colegas en mi trabajo, mi salario es el mismo al final de cada mes, no somos como la banca comercial, hagamos más préstamos, hagamos menos préstamos. Nuestro objetivo es apoyar al pueblo y a la sociedad de Costa Rica. Sabemos que es un momento complicado, sabemos que es un momento en el cual el mundo está complicado. Todos esta noche creo que hemos visto las elecciones estadounidenses, ¿no? Y hemos visto lo complicado que está el mundo, el coronavirus, la polarización, la crisis, las familias que están sufriendo, los niños que no están escolarizados. Entonces, invitarles a que trabajemos todos juntos. Nosotros desde el BID estamos comprometidos. Quizás las decisiones que hay que tomar como país y el banco apoyará no son fáciles, pero sepan en ese sentido que el banco va a estar para apoyar y que es un socio siempre fiable para Costa Rica. Muchísimas gracias.